Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Estoy muy contento con ustedes de estar nuevamente por esta vía, en medio de esta pandemia, transmitiendo para ustedes. Yo espero que se escuche bien, se vea bien este video. Si alguien me puede comunicar por ahí que se está viendo bien, que se está escuchando bien, se lo voy a agradecer. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes el libro de Miqueas. Quiero que estudiemos juntos desde el capítulo 1 y que vayamos avanzando, no sin antes darle gracias a Dios y hacer una oración para que sea Él el que guíe este estudio o esta predicación. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta mañana de domingo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la prueba. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Dios. Tú eres bueno. Quiero pedirte que esta mañana te glorifiques, Dios. A pesar de que no estamos juntos en cuerpo, Señor, estamos juntos con mis hermanos en el Espíritu, Señor. Y te doy gracias por los medios de comunicación que tenemos. Gracias por la ciencia y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, guíame y úsame. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, pues sin más ni más, abran su Biblia, por favor, en Miqueas capítulo 1. Para poner un poquito en contexto el libro de Miqueas, quiero decir que este libro fue escrito aproximadamente entre el año 757 antes de Cristo al 699 antes de Cristo. Voy a dar algunas fechas más adelante que son importantes para conocer la cronología de estos menesteres, de estos asuntos, de lo que habla aquí el libro de Miqueas. Son fechas importantes. Yo creo que sería muy bueno que tomaras apunte de las fechas que voy a empezar a dar. Como ya lo dije, Miqueas comprende aproximadamente un periodo del 757 al 699 antes de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria, entiéndase que Samaria es Israel en este tiempo. Samaria era la capital de Israel. Y Jerusalén es en este tiempo capital de Judá. ¿Está bien? Voy a avanzar. Versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y aquí voy a hacer una pausa. Si se dan cuenta, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, está el Señor hablando y está diciendo el Señor en el versículo 2, oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra nosotros. Es decir, el versículo 2 está diciendo que será el mismo Señor, Jehová, que se va a levantar, pero pone en el mismo versículo 2, el Señor pone a su templo como testigo contra nosotros. Porque he aquí, dice Jehová, sale de su lugar y descenderá
y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Pero bueno, aquí dice lo que el Señor va a hacer, pero la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿por qué lo va a hacer? Una de las preguntas que tenemos que hacer es, ¿por qué va a hacer el Señor esto? Y en segundo lugar, ¿para qué lo va a hacer? Es muy importante que todo creyente que quiere estudiar de fondo la palabra de Dios, conforme empiece a leer la palabra de Dios, empiece a sacar o a hacerse muchas preguntas retóricas: el por qué, el para qué, en dónde ocurrió esto, en qué fecha ocurrió, cuál era el propósito del autor divino cuando escribió esto. Y así, hermano, tú vas a empezar a tener una mejor idea de lo que estaba pasando en esta época. Pero pon atención y ve lo que dice el versículo número 5. Todo esto que ya leímos, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Ahora bien, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Aquí el autor se contesta con una misma pregunta. ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Es decir, hermano, que el versículo 5 nos revela el motivo por qué Jehová, por qué el Señor tenía que levantarse de su trono, poner a su trono mismo como testigo y venir a ver qué estaba pasando con nosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando? El versículo 5 nos lo contesta. Primero dice, todo esto o todo lo anterior por la rebelión de Jacob. Y más adelante agrega, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Es decir, que lo que estaba sucediendo era que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Israel y Judá, habían caído principalmente en dos pecados muy grandes. El primero era la rebelión y en el segundo lugar era la idolatría. Rebelión e idolatría. Y ciertamente ese tipo de pecados encierran y engloban muchos otros. O pueden ser, mejor dicho de otro modo, la raíz para que otro tipo de pecados pueda llegar a darse. Y estaba yo pensando en esto, hermanos, porque tengo toda la semana leyendo y estudiando el libro de Miqueas, me llevaba el Señor a este libro. Y en las redes sociales he estado escuchando del tema del coronavirus tan famoso hoy en día. Se habla mucho de que es principio de dolores, ciertamente, yo también lo creo. Se dice también que son plagas, que son pestilencias, como señales de los últimos tiempos, quizás podría ser. Pero fuera de todo eso, y esto lo digo a mi muy particular punto de vista, para mí es un juicio que viene de parte de Dios. Y tú me dirás, hermano, sí, a lo mejor son señales de los últimos tiempos, a lo mejor es un juicio de parte de Dios, sí, pero ¿y qué sigue, no? ¿Qué sigue? Bueno, es tan importante estudiar el libro de Miqueas porque en el tiempo de Miqueas estaba pasando algo parecido, solo parecido a lo que hoy estamos viviendo en pleno siglo XXI. Y por eso es mi afán o mi interés, mi intención, de que juntos vayamos a estudiar el libro de Miqueas para saber qué estaba pasando, por qué estaba pasando y cómo fue, cuáles fueron las consecuencias, primeramente, cuáles fueron esas consecuencias de todo este pecado, de la rebelión y de la idolatría, cómo fue que Dios trató con ellas y finalmente, qué es lo que Dios espera de nosotros. En ese sentido, quiero que juntos vayamos y que nos sumerjamos juntos a este libro de Miqueas. No sin antes, leímos ya dos de los pecados más grandes que estaban gobernando en esta época del profeta Miqueas. Pero yo fui a la internet y empecé a buscar cuáles eran los pecados más comunes
de nuestro siglo XXI, del pleno siglo XXI en el que estamos. Y encontré una lista muy interesante de ellos y te los voy a leer en desorden. En desorden, no hay un orden lógico en lo que voy a leer, simple y sencillamente para hacer una comparación entre lo que estaba pasando en el tiempo de Miqueas y en lo que está pasando ahora en nuestro tiempo. Y encontré que los pecados más comunes del siglo XXI son estos o algunos de estos que voy a mencionar. Y repito, están en los digo de forma aleatoria, están en desorden. Violación de los derechos humanos, terrorismo, censura, discriminación, represión, pobreza. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La pobreza, sin duda que es una desgracia, pero nadie hace nada por remediarla. Más bien nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, con la pobreza, a la vuelta de la esquina. Hoy en día, en el 2015, yo encontré que más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Esto es, no tienen dónde vivir y no tienen qué comer. Sí, esto equivale aproximadamente al 10% de la población mundial, pero este es un dato del 2015. Voy a avanzar. La violencia contra la mujer, el bullying, la homofobia, la pedofilia, son algunas de las conductas pecaminosas más bajas que muestra el ser humano. Pero sigo con la lista, hermano. El consumismo, o dicho de otro modo, la acumulación de bienes y servicios excesivos e innecesarios es un hábito muy marcado al interior de nuestras familias, basado en el placer y la satisfacción personal. Esto provoca que ciertos individuos desvirtúen el significado verdadero de la felicidad temporal. Y sigo adelante con la lista, hermano. Tráfico y consumo de drogas, contaminación ambiental, violencia de género, trata de blancas y prostitución, contrabando, robo en todas sus modalidades, violencia y pornografía infantil, secuestros, asesinatos, derecho de piso, homosexualidad y lesbianismo, saqueo del patrimonio, es decir, huachicoleo y venta ilegal de playas y reservas ecológicas, tráfico de influencias, populismo y demagogia, consumo de drogas y sustancias prohibidas, alcoholismo, incesto, brujería y hechicería en todas sus formas, idolatría, abortos, experimentos moralmente dudosos. Me refiero a clones y manipulaciones genéticas, fraudes políticos y enriquecimiento ilícito, abuso de poder y de autoridad, violencia intrafamiliar, contrabando y matanza de especies animales, inmoralidad sexual, fornicación y adulterios. ¿Y qué hay, pregunto yo aquí, de los pecados en la iglesia, hermano? Celos ministeriales, chismes, juicios, manipulaciones y control, avaricia de los pastores y el liderazgo, deseo de poder, deseo de gloria, fornicaciones y adulterios aún dentro de la iglesia de Cristo. Y puse aquí etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una lista grande, hermanos, muy grande. Son algunos, solo algunos de los pecados que gobiernan a nuestra nación y al mundo entero en pleno siglo XXI. Pero vamos a ver qué estaba pasando, repito, en los tiempos de Miqueas y cómo fue Dios que tuvo que tratar con el pecado de la gente. ¿Está bien? Me quedé en el versículo 5 y dice el versículo 6. Dice el versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas. Ya dijimos que Samaria es Israel. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego,
y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverá. Esta profecía, sí, que se habla en el versículo 6 y en el versículo 7, quiero decirte que esta parte de la palabra se cumplió en el año 722 antes de Cristo, cuando el rey asirio Sargón II destruye la ciudad de Samaria. Y continuó, y dice el versículo 7, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. O sea, tuvo que venir el Señor a tratar con la grandeza de la ciudad, tuvo que venir a hacer ruinas de todo en lo que ellos confiaban, y tuvo que venir el Señor a despedazar, dice aquí, todos sus dones quemados al fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó. Es decir, aquí invoca el Señor la naturaleza de los ídolos, la inmundicia de los ídolos. Aquí invoca el Señor que estos ídolos habían venido de la inmundicia, y dice él mismo, a la inmundicia han de volver. Y dice el versículo 8, más adelante, dice así, síganme por favor. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. El 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Continuó, dice, no lo digas en Gat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente, que dice, el bien, pues de parte de Jehová, repito, pues de parte de Jehová, el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Dice el 13, uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis. Laquis era un vínculo, era una ciudad. Laquis era el vínculo que había tenido Israel y Judá para hacerse ciudades idólatras, ¿sí? Laquis había sido el vínculo para que la idolatría llegara a estas naciones. Dice, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿Sí? Laquis contaminó de rebelión y de idolatría a la ciudad de Judá y al pueblo de Israel. El 14 dice, por tanto, o sea, por todo lo que está antes de este capítulo, por todo lo que ya leímos, hermanos míos, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Recuerden que Miqueas, el versículo 1 empieza diciendo que Miqueas era de Moreset. Moreset era el pueblo donde Miqueas había nacido. Dice más adelante, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Y dice el 15, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. ¿Qué está diciendo? Todos estos versículos, hermanos, desde el versículo 10 hasta el versículo 15, está hablando de una profecía que se cumplió en el año 701 a través de Sennacherib, cuando sitió la ciudad santa, pero llegó solamente hasta sus puertas, porque la ciudad se salvó de forma milagrosa en el año 701 antes de Cristo. Sin embargo, el profeta lo estaba, valga la expresión, valga la redundancia, lo estaba profetizando desde antes que todo esto ocurriera o ocurriese. ¿Sí? Y en el versículo 14 dice, por tanto vosotros daréis dones a Moreset, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Y el 15 dice, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel
huirá hasta Adulam. Es decir, estaba aquí el Señor mandando y ejecutando el juicio por la rebeldía y la idolatría. Y estaba diciéndoles que muchos de los dueños, muchos de los moradores de estas ciudades iban a tener que salir de ellas como parte del juicio. Le estaba diciendo aquí el Señor que iba a entregar sus pertenencias a un nuevo poseedor y que era necesario que ellos se fueran. Estaba diciéndoles a los principales y a los príncipes, a las principales familias de Israel, que ya no iban a vivir en sus casas, sino que ahora iban a huir y que iban a vivir en cuevas, como parte del juicio por la rebeldía y por la idolatría, por mencionar los dos pecados más grandes del pueblo de Israel y de Judá. Pero en el versículo 16 dice así: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y esta profecía, querido hermano, esta profecía que está aquí en el versículo 16 de Miqueas capítulo 1 se cumplió en el año 586 antes de Cristo, cuando Babilonia, a través de Nabucodonosor, sitia la ciudad de Israel y de Judá y los lleva cautivos. Esto que sucede en el versículo 16 se cumplió en el año 586 antes de Cristo. Amén. Entonces estamos viendo aquí cómo desde el principio el Señor dice que se va a levantar, que pone a su trono como testigo de lo que va a hacer. Nos dice en el versículo 5 por qué lo va a hacer, y después empieza a dar una serie de profecías que a lo largo del tiempo se empiezan a cumplir cabalmente. Pero todo empezó, y estamos hablando de los tiempos del pecado que reinaba en los tiempos del profeta Miqueas. Y los vamos a comparar, por eso puse también la lista de los pecados que hoy por hoy nos gobiernan en pleno siglo XXI. Y yo te preguntaría, y no quiero que me contestes, pero esta es una pregunta retórica. Yo te preguntaría, ¿cuándo era más grande, mejor dicho, era más grande el pecado que gobernaba los tiempos de Miqueas, o es el más grande el pecado que nos gobierna hoy en pleno siglo XXI? Por supuesto que la pregunta se contesta sola. ¿Y por qué? Porque en la Biblia también está profetizado que la maldad del hombre iba a ir de aumento en aumento. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, la maldad de los seres humanos iba a aumentar. Y hermanos, estamos en el principio de los últimos tiempos. No obstante a eso que ya sabemos, tenemos que saber y tenemos que seguir conociendo a través de este pasaje de Miqueas cuál es el carácter de nuestro Señor. Sin duda que es un Dios que no, que no dejará sin castigo al culpable. Pero no podemos dejar de ver la otra cara de Dios, que es la misericordia y la bondad de Dios. Pero no por ver la bondad de Dios y su misericordia, tenemos que dejar de ver que también Él es justo y que su justicia va a hacer que vengan, sin duda, algunos juicios sobre la humanidad entera. ¿Para qué? Pues para buscar que el corazón del ser humano voltee a verlo otra vez. Y para eso voy a seguir adelante. Perdón, hermanos. Miqueas capítulo 2. Bueno, me quedan 35 minutos, no me quiero exceder. Espero llegar al capítulo 3 y hasta ahí dejar este estudio, esta predicación. Sin duda yo creo que para completar, les dije, las dos caras de la moneda, es necesario terminar de estudiar Miqueas hasta el capítulo número 7. Entonces voy a seguir adelante. Ya vimos en Miqueas todo lo que habla el Señor, las razones que da para enviar en juicio
vemos cómo empieza el Señor a decir en qué consiste o en qué va a consistir el juicio, pero en el capítulo 2 nos dice también el Señor nos empieza a decir cuál era la condición a los ojos de Dios de cómo estaba el pueblo de Dios en ese tiempo. Y entonces nos empieza a decir, nos empieza a hablar cuál era esa condición. Y en el capítulo 2 empieza a decir, discúlpenme un momento, hermanos. Olvidé bajar una botellita de agua, se me está secando la garganta. Voy a tratar de acabar, hermanos, por favor. Disculpen. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Aquí estamos hablando, aquí el versículo 1 nos habla de la iniquidad y de la maldad y de la constante meditación del ser humano en su cabeza, de día y de noche, por hacer el mal. El versículo 2 dice: codician la heredad y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En otras palabras, el versículo 2 nos habla de codicia, pero también nos está hablando de injusticia. Codicia, injusticia, maldad e iniquidad. Y el 3 nos dice el Señor: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. ¿Sí? Son tiempos de vergüenza, hermanos. Son tiempos de buscar al Señor. Son tiempos de humillarnos. Quizás el Señor detenga su mano. El 4: en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. En estos pasajes, desde el 1 hasta el 5, el Señor está revelando la condición del pueblo opresor, de un pueblo opresor, basado en maldad, iniquidad, codicia e injusticias. ¿Sí? ¿Y sabes qué, hermano? Nuestras ciudades, nuestros países no son diferentes al tiempo de Miqueas. Del versículo 6 y hasta el versículo 11 los vamos a leer, pero en estos versículos, ya dije que en los primeros 5 versículos revela el Señor la condición opresora de su pueblo, pero en los versículos siguientes, del 6 hasta el 11, quiero que pongas especial atención, porque revela aquí el Señor ahora la característica de su pueblo como un pueblo rebelde. Y dice así el 6: no profetices, dices a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará la vergüenza. Dicho de otra forma, el pueblo decía: si lo que me vas a profetizar, si la palabra que tú me vas a dar de parte de Dios no me gusta, entonces mejor no la profetices. Si lo que tienes que decir de parte de Dios no va a ser bonito para mi vida, para mi corazón, entonces no la digas. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí este versículo. El 7 dice: ¿tú qué dices, casa de Jacob? ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Sí? Yo te pregunto, ¿no hacen las palabras de Dios bien, hermano? Para abrazarlas, para obedecerlas cabalmente, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. ¿No hacen bien las palabras del Señor? Yo te pregunto. Dice el 8:
El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerras. Es decir, aquí el versículo 8 está revelando que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se despojaban unos a otros. El poderoso despojaba al pobre, ¿sí? Entre ellos se despojaban, se quitaban, se robaban las propiedades, se robaban el vestido, se robaban sus pertenencias. Y dice el Señor, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Escucha bien, hermano. El pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de las naciones, hacen que nos levantemos como enemigos contra Dios, porque todo pecado está dirigido en contra de Dios. ¿Sí? Y aquí revela, el versículo 8 revela cómo este pueblo era un pueblo malo que despojaba a sus propios hermanos. ¿Y sabes qué? Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Los robos en México a todo lo que da. La impunidad a todo lo que da. Nadie hace nada. Las autoridades no juzgan conforme al derecho. Pero ¿sabes qué? Estamos en medio de un juicio de parte de Dios. No solo contra el pueblo. Vamos a ver más adelante cómo en Miqueas le habla primeramente el Señor a su pueblo. Después le habla a sus gobernadores. Y en tercer lugar le habla a sus sacerdotes. ¿Sí? Es decir, nadie está fuera del reclamo que hace Dios en el libro de Miqueas. Y voy a avanzar para que me dé tiempo de decir lo que quiero decir. El versículo 9 dice así: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas. Es decir, en otras palabras, despojaste a las viudas. Y más adelante dice, a sus niños, o sea, a los niños de estas mujeres que eran viudas, que estaban desprotegidas. Dice, a sus niños, o sea, a los huérfanos, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. O sea, despojaste a las viudas, despojaste a los huérfanos. Eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Miqueas. Dice el 10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. En otras palabras, hermano, lo que estaba diciendo el versículo 10 era: levántate de esta tierra prometida, porque ya no eres digno de vivir aquí. Tú ya no mereces esta tierra prometida. Era lo que les estaba diciendo Dios. En otras palabras, les estaba diciendo: levántate, porque vas a ser conquistada, porque tus muros van a ser derribados y porque vas a ser cautiva y vas a salir de esta tierra. Levántate y vete, porque ya no eres digna de vivir en la tierra prometida. En otras palabras, eso era lo que estaba el Señor diciendo en el versículo 10. Y el versículo 11 dice: si alguno andando con espíritu de falsedad, escucha, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Es decir, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo: si tú quieres que te profeticen lo que te gusta oír, que te profeticen lo que quieres oír, entonces es necesario que tengas un profeta que beba vino, que esté borracho o que esté embriagado. La versión de la Biblia textual me gusta porque la versión de la Biblia textual dice que si alguien mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, esa versión dice algo muy interesante y dice: si alguno de los profetas te profetiza babeando, como diciendo, los que te profeticen son babosos porque de su boca destilan baba. Me gusta como dice esa versión. Sí. Y sabes que
a mucha gente en las congregaciones de hoy por hoy están ahí porque les profetizan cosas bonitas, cosas que les gustan, cosas que las gentes esperan recibir bonitas. Y esto ha creado un evangelio muy ligero, ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, porque se les ha profetizado derramando baba, como dice la versión textual de la Biblia. Sí. Y esto es una parte del juicio que venía de parte de Dios sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. El versículo 12, pero a partir del versículo 12 y al versículo 13, Dios muestra su otra cara. Y les dice, a pesar de todo lo que vendrá, a pesar de todo lo que te va a pasar, les da una luz de esperanza y les avisa que va a haber liberación. Y vamos a leerlo, dice así: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Este es un cuadro donde nos deja ver la Trinidad, hermanos. El versículo 13 está hablando de la Trinidad y sin duda habla también de la liberación que vendrá también sobre el pueblo de Israel. Pero vamos a entrar al capítulo 3, que no es menos interesante que lo que ya leímos. Dice el capítulo 3, dije, oíd ahora, escucha bien, ¿a quién les está diciendo? Ya vimos que en el capítulo 2 le está hablando al pueblo, y el capítulo 3 empieza hablándoles a los príncipes y a los jefes de las casas de Israel. En otras palabras, y en nuestro tiempo, le está hablando a nuestros líderes y a nuestros políticos. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? En otras palabras, ¿no deberían de ser ustedes los primeros en aplicar la justicia de Dios, una justicia santa? Versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno, y amas lo malo, ¿qué les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos? ¿A quiénes? A tu pueblo gobernante, a los que están debajo de ti, a los que están debajo de tu autoridad. A eso les está hablando el Señor. 3, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Así es como ve el Señor tu injusticia, príncipe de esta nación, gobernantes, líderes, presidentes, diputados, senadores. Aquí hay un reproche de parte de Dios para ustedes que oprimen al pueblo. Y dice el versículo 4, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Y hasta el versículo del versículo 1 hasta el versículo 4, el Señor les está hablando a los líderes, a los políticos, a los gobernantes, a los que tienen algún cargo de poder, de orden público. Pero a partir del versículo 5, el Señor le empieza a hablar a los líderes religiosos. Y esto es lo que nos corresponde a nosotros. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. ¿Acerca de quién? Acerca de los profetas, ¿sí? Que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, paz, hermano.
cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Sí? ¿Sabes de qué está hablando aquí el Señor, hermano? De hacer acepción de personas en las iglesias, de que etiquetes a tu iglesia, el que tiene, el que no tiene, el que te da más en el diezmo, el que no te da, al que le puedes tolerar un pecado, chico, mediano, grande, porque te da, porque tiene una cartera muy grande y te da, porque te da algo de comer. Está hablando aquí el Señor de favoritismo dentro de su iglesia, hermano, dentro de su pueblo, favoritismos que tienen que ver con cuestiones económicas. Dice el 6, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos. Eso es lo que estamos viendo. Iglesias que quieren enriquecerse solamente. Iglesias, ministerios que solamente piensan en el dinero. Estamos en tiempo de crisis. Estamos en tiempo de un juicio de Dios. ¿Y sabes qué? Dicen las iglesias, ahí te va mi número de cuenta, no dejes de ofrendar, no dejes de diezmar, porque la iglesia de Cristo no puede desaparecer. Hermano, por favor, ¿quién puede estar pensando en eso cuando la gente se está quedando sin trabajo en las calles? ¿Quién puede estar pensando en eso? ¿Quién en su sano juicio, qué hombre, mujer, que tema de Dios puede estar pensando en cómo caramba me va a hacer llegar los diezmos y las ofrendas el pueblo de Dios? Es que no son tiempos de eso, hermano. Sí son tiempos de ayudar. Tú me dirás, hermano, es que se necesita dinero para ayudar. Sí se necesita dinero para ayudar. Pero las iglesias tuvieron que haber sido lo bastante responsables, suficientemente responsables, ahorrar para cuando vinieran este tipo de crisis. Una iglesia responsable ahorra, porque es uno de los principios que la Biblia enseña, el ahorro. Y si tu iglesia estás pasando dificultades, es porque no has seguido principios bíblicos y te has olvidado del ahorro que Dios nos ha dicho que hagamos. Y si no me crees, pues ve lo que pasó en la vida de José. Ahí está para nuestra enseñanza. Voy a avanzar, el versículo 8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿De qué dice? Y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ya hablamos del pecado de Israel, la idolatría. Dice el 9: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, los principales, hermanos, y capitanes de la casa de Israel, que abominas el juicio y pervertís o perviertes todo el derecho, perviertes lo recto. Le está hablando a los jefes, a los principales, al liderazgo, a nuestros gobernantes. Ustedes que abominas el juicio recto de parte de Dios, y perviertes todo el derecho, que edificas a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticias. ¿Cómo ha estado nuestra ciudad, hermanos? Te pregunto, los últimos años. Han sido ríos de sangre. Nuestra nación no está diferente como estaba la nación de Israel en el tiempo de Miqueas. Está peor, por supuesto, pero no está diferente. Aquí dice que edificas a Sión, que edificas tu gobernante, que edificas con sangre tu ciudad y que la mantienes con injusticia. Dice el 11, y este 11 le está hablando a los líderes religiosos. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros?
Mentiras, hermanos. Habla aquí de los sacerdotes que enseñan la palabra de Dios por precio, que cobran enseñando la palabra de Dios. Habla también de los jefes que juzgan por cohecho, que se venden. Y dice aquí, termina diciendo, ¿no vendrá mal sobre vosotros? Yo te pregunto, hermano, ¿el mal que estamos pasando no tiene o no tendrá una causa totalmente justificada a los ojos de Dios? Pregunta el 11. ¿No vendrá mal entonces sobre vosotros? Y dice el 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Hasta ahí termina el capítulo 3. Y esto que habla en el versículo 12 se cumplió también, así como lo dije, el versículo 16 del capítulo 1 y el versículo 12 del capítulo 3 se cumplieron ya. Son profecías que ya se cumplieron. Se cumplieron en el año 586 antes de Cristo, lo repito. Pero ¿sabes qué te dije? Cuando leí lo que había estado pasando en el capítulo 1, que te hablé de lo que estaba sucediendo desde el versículo 10 hasta el versículo 15, te dije que esta profecía o todas estas palabras que dijo el Señor entre el 10 y el 15 del capítulo 1 se cumplieron en el año 701 con el reinado de Sennacherib, cuando sitió la ciudad santa. ¿Sí? Pero escucha bien, de lo que pasó en estos versículos, en el año 701, con Sennacherib, hasta cuando la ciudad de Israel fue destruida y fueron llevados en cautiverio por Babilonia, que sucedió en el año 586 antes de Cristo, pasaron más de 100 años, hermano. Pasaron más de 100 años para que el pueblo de Dios pudiera haber buscado de Dios, volverse de su rebeldía, volverse de su idolatría, buscar al Señor, humillarse. Finalmente, lo que el Señor quiere de nosotros es que cambiemos nuestra conducta. ¿Por qué tiene que levantarse el Señor de su trono, poner a su trono como testigo, venir con nosotros, declarar un juicio, decretar un juicio de parte de Él mismo? ¿Por qué tiene que traer mal sobre nosotros? ¿Para qué, mejor dicho? Para cambiar tu actitud y mi actitud en todos los niveles donde nos movemos, como pueblo, como gobernantes, si estás tú en un lugar de autoridad, como gobernantes, como diputados, como senadores, como jefe en tu trabajo, porque la injusticia se da, hermano, en todos los niveles. Sí. Pero finalmente Dios envía un juicio para que tu actitud y mi actitud cambie de una vez por todas. Si la actitud del pueblo de Dios hubiera cambiado en esos 100 años que Dios le dio de tiempo, o más de 100 años, quizás el Señor hubiera retractado lo que Él había dicho. Si el Señor hubiera encontrado que se hubiera cambiado la injusticia por justicia, la indolencia por misericordia, si la soberbia hubiera sido abatida, la avaricia, el juicio, si el pueblo de Dios se hubiera volcado hacia la humildad, ¿sabes qué? Otro gallo les hubiera cantado. Pero ¿sabes qué? Todas estas cosas, hermano, hermana, están escritas aquí para que tú y yo aprendamos de ellas. Pero es bien necesario que estudiemos la palabra a profundidad, con lujo de detalles, que pongamos las cosas en su cierto lugar para que sepamos qué cosa ya ocurrió, qué cosa está por ocurrir y qué cosas van a venir todavía. Es tan necesario que tú y yo como cristianos volteemos a ver al Señor,
que seamos cristianos responsables, serios, que consideremos la palabra de Dios como la palabra profética más confiable, porque así es. Querido hermano, finalmente no voy a terminar hoy. Les prometo que terminaré este estudio más adelante en los días subsecuentes, pero quiero decirte que Dios quiere 3 cosas de nosotros. Dios demanda 3 cosas de nosotros y Miqueas habla más adelante acerca de ellas. Primero, quiere que volvamos a la justicia, no a tu justicia, no a la justicia a la luz de tus ojos, no a la justicia del humanismo, no. A la justicia que viene de parte de Dios. Pero para que tú conozcas la justicia de parte de Dios, es necesario que conozcas al Dios de la justicia. Porque nadie puede conocer la justicia de Dios si no conoce a ese Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Justicia demanda de nosotros, misericordia en segundo lugar. Y como tercer punto, y no menos importante, humildad. Humildad, hermanos. 3 cosas básicas que si reconocemos y cambiamos de actitud, podemos hacer que un juicio, cualquiera que éste sea, o un juicio, o este juicio por el que estamos pasando, pudiera, querido hermano o hermana, frenarse, no tocarte. Sí, claro que sí, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Es cierto, descansamos en la fe de saber que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, pero ¿sabes qué, hermano? El pueblo de Dios también se enferma. Sí, el pueblo de Dios también se enferma. Ya hemos conocido de casos de hermanos en Cristo que se enferman y que están cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces, todo en su justo contexto. Toda la palabra de Dios en su justo contexto. Pero ¿sabes qué, amigo, amiga? Yo pienso que efectivamente esto es un juicio que viene de parte de Dios, pero en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza, para vida o para muerte. Que Dios te bendiga.